Salvador García Soto es autor de la columna Serpientes y Escaleras, que actualmente se publica en el diario El Universal, así como en otros medios escritos, electrónicos y en Twitter. Inició su carrera periodística como reportero en su natal Guadalajara, allá en Jalisco, donde colaboró en varios espacios en distintos medios. En la agencia Notimex también participó. Después incursionó en diarios nacionales como El Heraldo de México y el diario La Crónica de Hoy, El Independiente, El Gráfico y 24 Horas, en los que se ha publicado su columna en los últimos años. En 2011 recibió la presea Luis M. Farías por su labor en la categoría de análisis político. También ha incursionado en radio, en programas de análisis político y noticieros como Cambio y Poder, Poder y Dinero, El Hueso, La Chuleta y El Atorón. En televisión creó y condujo los programas El Empujón, Código y El Primer Café, que se transmitieron por Proyecto 40. Actualmente es conductor titular del noticiero La Ciudad y El Mundo del canal de la Asamblea de la Ciudad TV 21.2 y colabora en W Radio en el programa Así las Cosas y en MBS Radio en la primera emisión de noticias. Salvador García Soto, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Salvador, a ver, ¿cómo llegaste al periodismo? Pues mira, yo llegué al periodismo creo que fue por descarte, ¿no? Porque yo andaba, no por descarte, me gustaba realmente, siempre me gustó la idea del periodismo en Guadalajara. Efectivamente, cuando yo terminaba mis estudios de bachillerato, comencé a descubrir este mundo de la información, de la crítica. Leía desde Guadalajara periódicos como La Jornada, que llegaba por allá, que era, o la revista Proceso, ¿no? Y me empezó a gustar mucho pues esta vocación. Yo creo que es algo que es con lo que se trae, ¿no? En realidad yo, cuando de niño te preguntan, ya sabes que siempre te preguntan qué quieres ser cuando seas grande, yo siempre decía que iba a ser abogado, ¿no? Alguna vez por ahí creo que hasta luego entendiste de qué se trataba y mejor dije hasta presidente de la República, pero después entré en razón y dije, no, eso no es para mí. Descubrí la información por ahí en la adolescencia, descubrí que era una pasión, una vocación, el poder hacer pues denuncias, el poder hacer críticas, el poder revelar cosas que no están necesariamente a la vista de toda la gente, y eso fue lo que me fue llevando por ese camino. Ahora, cuando tú entras al periodismo, estamos hablando de la década de los 90s. Sí. De los 90s. En México ya hay un espacio mucho más amplio, digamos, o mucho más flexible para realizar periodismo. Sin embargo, cuando cada vez que digo esto me dices, es que ustedes son chilangos y no entienden lo que pasa en el resto del país, en donde las presiones sobre los propios periodistas y los medios son enormes. ¿Tú lo viviste, Salvador? Sí, me tocó esta última transición. Efectivamente, en Guadalajara me tocó una prensa muy controlada por el gobierno, por el poder. Todavía yo creo que esa parte no se supera del todo en algunos estados de la República, pero yo trabajé un tiempo en los medios de Guadalajara y luego migré a la Ciudad de México buscando precisamente nuevos horizontes, y acá me tocó llegar justo en ese momento en el que terminaba esta etapa pues de un control férreo con el último año de Carlos Salinas de Gortari, que fue uno de los presidentes, creo yo, que tuvieron mayor control sobre los medios, mayor censura, ¿no? Y luego empecé a trabajar acá cuando empezaba el gobierno de Ernesto Zedillo, que creo que uno de los méritos de Zedillo en esta lógica que él tuvo, que fue ir abriendo el país a una alternancia política y democrática, que la consumó de hecho, ¿no? en la práctica, también significó ir abriendo un poco de las viejas fórmulas de hacer periodismo, ¿no? En la medida que la sociedad también fue empujando una forma distinta de informar, ¿no? Ya en ese tiempo estaba, por ejemplo, recuerdo yo Gutiérrez Vivó en la radio, ¿no? Que era ya un fenómeno, haciendo un periodismo de denuncia. Me empezaron a surgir estas expresiones que ya eran parte de una sociedad que quería más apertura, ¿no? Y los medios fueron respondiendo también a esa dinámica. Yo creo que me tocó entrar en esa transición, por ejemplo, a ser reportero aquí en la Fuente Política en la Ciudad de México, luego me convertí después en columnista, y yo recuerdo haber hecho mi primer columna, por ejemplo, cuando me invitó Pablo Irara ahí en La Crónica que hiciera una columna sobre el presidente Zedillo, ¿no? Y eso era algo que no era... ¿Tú te acuerdas que hubo una época, yo cuando llegué a las redacciones acá en la Ciudad de México, en el antiguo Heraldo de México, recuerdo a un subdirector que me dijo, aquí nada más hay tres cosas que son intocables, y es la Santísima Trinidad. Una era el ejército, la Virgen de Guadalupe y el presidente de la República. Con esos tres no se meta, con lo demás usted puede publicar lo que quiera, ¿no? Eso yo creo que fue cambiando, yo creo que ha ido cambiando para bien, ¿no? En una apertura que pues ha beneficiado, creo que al final, al derecho de información que tienen todos los mexicanos. Entras al ámbito de la columna. La columna es, dicen, un
un género en donde tienes que obtener información que te la suministran fuentes que están interesadas en mandar un mensaje y tú como columnista estás interesado en difundir temas que sean, por un lado, no conocidos, pero que tengan un sostén, porque si no, como dicen, son puras voladas. Hay columnistas que son conocidos porque, pues, o están pagados directamente Sí, por alguien y sí, entonces se sí, sí. vuelven propagandistas o simplemente por tratar de encontrar algo, inventan la noticia, Salvador. Es un género complicado la columna, hay que decirlo, inclusive que genera debates en los analistas de medios y en los propios periodistas, ¿no? Hay quien dice, es que no es un género periodístico, es un género de trascendidos, es un género... Yo la verdad que sí, sí creo que es un género y que ha existido a lo largo de la historia del periodismo por algo, ¿no? E incluso creo que se ha fortalecido. Hoy me parece que en los periódicos, por ejemplo, lo que más se lee son las columnas, sobre todo si son columnas bien hechas, como dices tú, con un criterio profesional. Yo desde que empecé a hacer columna me propuse eso, sí, como dices tú, evitar ponerme al servicio de los poderosos. Sí, sí es cierto que es un género periodístico en el que siempre trabajas al filo, ¿no? Porque se presta mucho a que te utilicen, a que te busquen cuando les conviene darte información, cuando ellos quieren difundir algún rumor, alguna versión. He tratado de ser cuidadoso en estos ya casi... Llevo 20 años de hacer la columna todos los días y esto me ha ayudado a ir ganando credibilidad. Evito meterme en disputas entre políticos, ¿no? Trato de no andar de mensajero de unos o de otros. Trato de verificar casi siempre lo que publico, no siempre nos sale, pues a veces que termina siendo utilizado inevitablemente. Es que tienes que entrar en el tema de la inmediatez, Salvador, hay que estar Sí, y publicando todos además los cuando días. publicas todos los días, pues te obliga un Exactamente. poco a eso, ¿no? Pero sí, sí creo que cuando se hace con algo de rigor y con algo digamos, de honestidad, tratando de no publicar por simplemente criticar ni por golpear. La crítica por sí misma, decía Octavio Paz, que la crítica sin sustento es vituperio, ¿no? Yo sí creo en Un la insulto. crítica, pero una crítica que tenga un sentido. Trato de no ser visceral en mi crítica cuando lo hago, ¿no? Trato de mantener un cierto equilibrio siempre y de no comprarme sobre todo campañas, ¿no? Yo trato de no escribir desde el ángulo personal, ni mis filias ni mis fobias, ¿no? Y creo que eso va ayudando a que este género, hoy yo creo que es uno de los géneros, insisto, más buscados por la gente cuando se hace con este rigor y con este criterio de cierta honestidad en lo que escribes, ¿no? Estamos platicando con Salvador García Soto aquí en Línea Directa. Uno tiene siempre, por supuesto, maestros en el periodismo. Entiendo que el tuyo fue Raimundo Riva Palacio, una figura importantísima en el arte, incluso de hacer columnas, Salvador. Yo creo que sí, uno va ganando, como dices, va tomando influencias, ¿no? De quienes vas leyendo. Yo leí desde muy joven a gentes como Granado Chapa, a periodistas, bueno, el propio Manuel Buendía, estaba yo todavía en una etapa muy temprana, pero ya era una referencia cuando yo empezaba a cursar mis estudios en la carrera. Sí, sí, Raimundo definitivamente fue una influencia, también un buen amigo, ¿no? Que me ayudó además a irme consolidando en el tema de la columna, pero también hubo otras gentes, ¿no? El propio Ricardo Rocha, bueno, hasta Erra Chabot, que hay que No, ese decir, no. nos tocó trabajar juntos, sí, nos tocó hacer juntos Hicimos programas radio. de radio, ¿no? Y yo creo que se aprende siempre de quien tiene más experiencia que uno y bueno, yo he tratado de eso, de ir con la gente que me toca convivir y con la gente que me toca trabajar, ir aprendiendo lo que haya que aprender, ir tomando experiencias de aquí y de allá. Y sí, en esta línea de la forma de hacer periodismo, sí uno va ganando influencias. Y sí, definitivamente el tema de denuncia tiene que ver con eso. Salvador, el tema de hacer periodismo está ligado, decías tú, a encontrar, buscar, dar información que esté escondida entre lo que es la estructura de poder, ¿no? El poder tiene que esconder su información. Claro. El trabajo del periodismo en un modelo democrático es sacar aquello que es. Hay quienes viven y están convencidos de que no hay una contradicción entre la militancia política, la identificación con una causa y el hacer periodismo. Y a veces ahí es donde uno termina perdiéndose. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Vivimos tiempos complicados en ese sentido, Ezra. Yo creo que se ha
consolidado. El periodismo, esto de que el periodismo es algo objetivo, pues es una falacia, porque realmente no podemos ser algo objetivo porque somos sujetos y siempre tenemos un punto de vista personal en lo que hacemos. Pero sí yo creo todavía en el periodismo que debe seguir este ideal de cierta imparcialidad, de no mezclar tanto los asuntos o las filias, te decía un rato, personales, Sí. políticas, sociales, religiosas, etcétera, en lo que uno hace, en lo que uno escribe. Al final uno escribe no para uno, ni para, desde como yo lo concibo, no escribes ni para uno, ni para el poder, ni para tus amigos, escribes para la sociedad, para la gente, para que la gente que un día abra el periódico o abra una página de internet lea algo que le puede aportar pues información. Efectivamente, esa idea de poner luz donde no la hay, de revelar cosas que no se conocen y que a lo mejor al poder no le interesa que se conozcan. Sí creo que se ha generado esta corriente del periodismo militante, no es exclusiva de México, aunque aquí la hemos visto con en algunos casos, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora de transición política, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos esto es muy común, ¿no? Las famosas cadenas que tienen Nada más que ahí es abierto, cada quien ahí sabe, es ¿no? abierto. Acá en México creo que no hemos llegado todavía a consolidar esa apertura para decir, sí, yo soy militante de esta opción política y el tipo de periodismo que hago tiene que ver con mis convicciones. Acá todavía jugamos un poco más al periodista embosado que tiene sus filias, pero dice que es objetivo y dice que es imparcial, ¿no? Hay que disculparse muchas veces en el periodismo, por un lado, por los errores que uno comete más en la columna, y hay que soportar la presión y el acoso a veces de políticos que te hablan enojados, Sí. a veces con razón, a veces porque pues quieren que emitas un determinado mensaje. Fíjate que ¿no? pasa algo muy curioso. La gente piensa, sobre todo los políticos, que lo que uno escribe es como un punto de vista personal, ¿no? Entonces toman esto como si tú los estuvieras agrediendo, los estuvieras atacando, ¿no? De hecho dicen, cuando a veces te buscan para reclamarte, dicen, es que me atacaste muy fuerte. Y, espérame, yo no te estoy atacando, simplemente yo escribí esto que me enteré y bueno, yo soy muy abierto a la crítica. Cuesta trabajo porque uno vive de criticar, pero a veces cuando lo critican a uno no nos gusta, ¿no? Pero sí soy muy abierto a que cuando alguien tiene una opinión distinta a lo que yo escribo o me dice lo que te dijeron no es cierto por esto y me da elementos, yo suelo publicarles sus réplicas, no tengo mucho problema con eso. No siempre me enfrasco en estas discusiones, ¿no? De si era cierto o no era cierto. Cada quien tiene su punto de vista y sobre todo en México, donde tenemos una clase política, y a ti te tocó también vivirlo, era que siempre te dicen por norma, tú niégalo todo, ¿no? Aunque sea verdad, niégalo. Entonces, si tú publicas algo, siempre te van a decir, no es cierto, lo que publicó es falso, ¿no? Nunca te dan elementos, nunca te dicen por qué, pero dicen que es falso, punto, porque es su versión y tienen derecho a darla. Sí es un tema complicado a veces tratar no solo con la clase política, fíjate, a mí me ha tocado vivir presiones, por supuesto, de los políticos, pero también de empresarios. Alguna vez que he publicado cosas que tienen que ver con los empresarios suelen ser a veces un poco intolerantes. Las amenazas más fuertes que recibí fue una ocasión de un empresario de la comunidad judía, justamente por un tema de unos edificios que estaban construyendo, que saqué yo, los estaban arrendando a una dependencia de gobierno. Me habló y me amenazó, me dijo, oiga, si vuelve usted a sacar algo, se las va a ver conmigo. Espérame tantito, o sea, es un tema no tengo nada que ver con eso, simplemente es información. Sí, no es algo fácil, pero vaya, también se le va a uno curtiendo la piel, ¿no? En la medida que uno vive de hacer la crítica, uno también tiene que aprender. Oye, Salvador, cuando este tipo de conflictos se presentan, está en juego también el propio medio. Los medios en los que uno trabaja pues tienen también un determinado interés. Y ponen límites, los periódicos, las estaciones de radio, de televisión, etcétera. Y uno tiene que moverse de manera tal que pueda uno hacer un trabajo profesional, aunque siempre hay también ese condicionante de que se trata fundamentalmente, no es el caso de esta empresa que es pues, finalmente un canal del Instituto Politécnico Nacional, pero sí en el mundo de lo privado, en donde este tipo de presiones, yo te diría que las cosas que yo hoy aquí en este espacio puedo decir y hacer, afortunadamente es un espacio conquistado, creo que por la propia sociedad, con toda la libertad, pero que en el mundo de lo privado los límites también están muy marcados. Claro, porque finalmente los medios son negocios también, sobre todo los medios privados, ¿no? Y tienen que funcionar a veces con ese criterio de sus ingresos económicos. Y sí, te ponen a veces trabas, ¿no? A mí me ha pasado con algunos
directores que he tenido, por ejemplo, en donde escribo ahora el Universal, no con todos, hay unos más abiertos, otros menos, ¿no? Hay algunos incluso que yo veía como periodistas mucho más críticos y abiertos, que son los que alguna vez agarraron el teléfono y me dijeron, tu columna no pasa, ¿no? ¿Por qué? No pasa, porque estás tocando el interés de un tema ahí que tiene que ver con un patrocinador, un amigo del dueño del periódico, en fin, ese tipo de cosas que sí te pasan, ¿no? Yo procuro que sea cada vez los menos. También uno debe aprender a saber dónde estás trabajando, ¿no? Y ubicarte en esa realidad, ¿no? Ciertamente creo que aspiramos a llegar alguna vez a empresas que sean tan consolidadas que no dependan de la publicidad oficial, y eso creo que en México sigue siendo un condicionante. Sí, claro. Hay ocasiones en que los periódicos todavía se ven sometidos a estas presiones o la radio, la televisión, ¿no? Del gobierno como el gran dador de publicidad y que mantiene todavía a mucha parte de la prensa en México, y en ese sentido pues la presión todavía existe y es real, ¿no? No se ejerce como antes de manera tan burda, ya no es aquella llamada, ¿te acuerdas del secretario de Gobernación claro, diciendo bájame esa información? Pero todavía existen mecanismos con los que a veces jalan la rienda y obligan a que ciertos contenidos pues no salgan a la luz porque no los ven convenientes, ¿no? Sí, vive uno en ese tipo de presiones. Yo trato de irlas librando. Afortunadamente también, tengo que decirlo, donde escribo ahora en el Universal he encontrado un espacio abierto, ¿no? Hasta ahora he tenido pocas presiones en ese sentido, pero bueno, pues siempre tiene que estar atento a esos límites que dices tú, dónde se encuentran, ¿no? Estamos platicando con Salvador García Soto aquí en Línea Directa. Salvador García Soto, el tema de la transición de lo que estamos ya viviendo, finalmente se dio un vuelco político en el país. En términos de periodismo, este concepto hoy de un presidente con mucha fuerza, con un Congreso controlado, con pues prácticamente, si no es una vuelta al pasado, sí es una reconstrucción de un presidencialismo que pensábamos ya no existía. Y uno diría, en medio de esto, ¿cómo seguir funcionando igual, como si nada hubiese pasado? Es un desafío enorme al periodismo. Es un desafío. Yo creo que vienen tiempos pues interesantes para la labor de los medios, ¿no? En este contexto político que bien refieres. Sí, yo creo que López Obrador va a ser un presidente con mucha fuerza, ¿no? Porque así lo decidió en buena parte tamí la sociedad, ¿no? Le dieron ese control, esa mayoría tan abrumadora, y ellos se han encargado ahora de irla ampliando, y yo creo que la prensa ahí tenemos una gran responsabilidad porque ciertamente hay esta tendencia y parte de la personalidad de este liderazgo que ejerce López Obrador tiene que ver con cierta intolerancia a la crítica, ¿no? Ha tenido ya algunos episodios, aunque creo que este López Obrador que estamos viendo ahora, a diferencia del que veíamos en campañas anteriores, se fue moderando en algunas cosas, ¿no? Es un poco más abierto al trato con la prensa, es un poco más... también ha incurrido en algunos excesos esto de llamarle corazoncitos a las reporteras o de preguntar cómo se han portado los reporteros. Que si lo hubiera hecho Peña hubiera sido un escándalo, ¿no? Y él ha dado sus explicaciones, ha dicho que no pretendía ofender, que era un tema de confianza, de fraternidad. Creo que más allá de eso sí viene una etapa interesante para los medios, porque sí es un desafío hacer la crítica de un gobierno que tiene ese nivel de apoyo popular y ese nivel de control político, de hegemonía. Va a tener prácticamente control absoluto del Congreso, control en la mayoría de los estados, y no va a ser fácil, Ezra. Yo creo que en ese sentido viene un reto para los medios, porque habrá que mantenerse, no creo que tengamos que ceder en lo que se ha avanzado. Nos costó mucho trabajo a la prensa y a los medios en México ir ganando estos espacios de apertura, de libertad, de crítica, de información, como para retroceder. Yo creo que también ahí López Obrador tendrá que cumplir con estos ofrecimientos que ha hecho de respeto a las libertades de expresión, de respeto a la libertad de crítica, de no conculcar estos derechos a los que tiene garantía constitucional la sociedad. Tendrá que ser muy congruente en eso que ha dicho en el discurso, porque lo ha dicho expresamente a partir de esta idea de que pudiera ser un gobierno que con tanto poder, o un presidente tan fuerte que trate de restaurar prácticas ya superadas, ¿no? Yo creo que sí, los medios tenemos que mantenernos en la línea de la crítica, sí, una crítica sustentada, una crítica bien hecha, pues,
pero no ceder en eso, no por el poder que tenga, y no caer tampoco en lo otro que muchos medios están cayendo, que es ya como una especie de cargada mediática, ¿no? Todos empiezan a ofrecerle cabezas ya a Tlatoani, ¿no? Ya varios periódicos han dicho, aquí está mi director, te lo pongo, ¿no? A tu disposición. A tu disposición. Yo creo que eso también se tiene que evitar. La prensa tiene que dar la pelea. Un poco lo que está pasando en Estados Unidos, toda proporción guardada, sí, claro, ¿no? Porque yo no soy de los que dicen que son iguales, ni Trump ni López Obrador, creo que son personalidades distintas, por más que tengan algunas afinidades políticas. La prensa está dando la batalla contra Trump en Estados Unidos. Yo creo que es un ejemplo para la prensa en México, cómo hacer esta labor con allá sí un presidente totalmente intolerante y agresivo con la prensa. Pero simplemente respondiendo con hechos. Con información, ¿no? Con estar documentando el día a día de la labor de un gobierno. Yo creo que acá va a ser esa la responsabilidad, ¿no? Estar en ese ejercicio diario de mantener la libertad. Dicen que la libertad no se otorga, se gana, ¿no? Y en el periodismo yo creo que así es, la gana uno todos los días ejerciéndola. Estamos ante por supuesto, este mecanismo, decíamos, de transformación, Salvador, y en donde uno de los puntos, tú lo referías en un momento que platicamos, el tema de publicidad gubernamental. Hay quien dice, la publicidad gubernamental tiene que desaparecer, porque finalmente se trata, por un lado, de propaganda de gobierno, y por otro te dicen, es que si no hacemos eso, la gente no se entera, un gobierno que no comunica, no es un gobierno que se contacta con la gente. Yo no creo que deba desaparecer. Sí creo que debe de cambiar el uso perverso que se ha hecho de la publicidad oficial. Si en México, históricamente, y lo vimos mucho todavía en este gobierno de Peña Nieto, que un poco restauró prácticas pasadas, se ha vuelto un mecanismo de control de los medios, ¿no? Desde la antigua PIPSA, que controlaba la dotación de papel, hasta ahora la publicidad, el gasto, por ejemplo, excesivo que tuvo Peña Nieto, miles de millones de pesos de ejercicios en publicidad, creo que no deben volver a repetirse. Sí creo que el gobierno tiene derecho a tener difusión de lo que hace, pero debe ser una difusión moderada y acorde con la realidad de un país, ¿no? También no creo que deba cerrarse la llave de la publicidad oficial totalmente, porque al final en México la prensa, y hay periódicos que dependen de la publicidad del gobierno, y lo que creo que debe cambiar son las reglas y los mecanismos de asignación. Sí creo que tenemos que avanzar. Se intentó con esta famosa ley de comunicación social recientemente aprobada en el Congreso, que al final no fue lo que se quería, pero se quería una ley que efectivamente dijera los criterios para asignar la publicidad a los medios esos honestos, y deben ser criterios transparentes, ¿no? De circulación, de presencia. A veces incluso la gente se espanta de que tal periódico reciba publicidad. Yo creo que eso no tiene nada de malo si se hace con criterios de transparencia, claro, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el caso del País. Es un periódico que hoy sigue siendo referencia a nivel de Hispanoamérica, y es un país que en su momento tuvo que ser subsidiado por el gobierno español para que subsistiera después de la transición. Es decir, no es mala la publicidad oficial, es malo el uso que se ha hecho en México de ella como mecanismo de control, como mecanismo de censura, y creo que debe mantenerse, pero con criterios mucho más abiertos y más transparentes. En todo caso, que se sepa claramente qué es lo que se está dando y que haya un reparto todavía mucho más equitativo, ¿no? Sobre todo, porque sí vimos todavía en estos últimos gobiernos, incluso con los gobiernos panistas, ¿no? Cómo se favorecía a las grandes televisoras, ¿no? Y a los periódicos pequeños se les niega esta posibilidad, que al final son recursos públicos, ¿no? Entonces sí debe de ser muy cuidadoso, muy transparente y muy claro los criterios. Salvador García Soto, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer. Fue Salvador García Soto, aquí en Línea Directa.